Eduardo Barcesac, un honor recibir a un experto constitucionalista en nuestra casa. Muchas gracias por su humildad y su necesidad de compartir todo esto que tanta falta nos hace a los argentinos, ¿no? Entender qué es lo que está pasando en la letra chica que por lo general no la sabemos leer. Gracias a ustedes por la invitación, así que con mucho gusto vamos a hablar de los temas que ustedes deseen saber. Comencemos con esta crisis institucional que usted está percibiendo, además de la social y económica que vive la Argentina. Sí, en efecto, hay una crisis institucional que es paralela a la sociedad y al derrumbe económico, ¿no? Yo creo que esto se inicia con el gobierno mismo de Mauricio Macri, hasta diría el día previo, ¿no? Cuando una jueza federal de la Nación, siguiendo un dictamen federal, le acorta un día el mandato a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en función de que el acto del traspaso sea a gusto y paladar del nuevo presidente. Y lo importante de esto no es tanto que le quiten un día, sino haber subordinado un texto claro de la Constitución Nacional en dos cláusulas que dicen con nombre y apellido el día 10 de diciembre como día del traspaso del mando y finalización del mandato. A partir de allí, la secuela de decretos, algunos simples y otros de necesidad y urgencia. Y digo que el mecanismo de utilizar en muchos casos un decreto simple ha sido para evitar el control del Congreso. Sí, porque la Constitución establece que los decretos de necesidad y urgencia, que deben ser excepcionales, cuando no puede funcionar el Congreso de la Nación, cosa que la Constitución además prevé que puede ser convocado en cualquier momento estando en receso. Esto lleva a que la institucionalidad argentina haya sido puesta patas para arriba desde el inicio mismo de gestión y con una característica muy particular, que las cosas más tenebrosas se han hecho por decreto simple, para evitar que el Congreso tuviera que intervenir. Por ejemplo, el primer decreto tenebroso, diría, es el de la emergencia en seguridad pública, decreto preparado por Patricia Bullrich, con la colaboración del ministro de Defensa, que además de tener un lenguaje militar que asquea, reintroduce subrepticiamente la pena de muerte en la nación argentina, lo cual está taxativamente vedado tanto por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto porque autoriza el derribo de vectores hostiles. Los vectores pueden ser tanto transporte terrestre, aéreo, marítimo. Y tuvo su bautismo de fuego cuando la prefectura hunde un pesquero chino que estaba en aguas territoriales argentinas, lo cual normalmente lo que provocaba era que fuera llevado a puerto, le decomisaban la mercadería, le ponían una fuerte multa, pagaba los derechos de puerto. Terrible, de ese tema no se habla. Pero ahí provocó el hundimiento. 4 fueron rescatados por el destructor que lo hundió y otros 34 estuvieron a la deriva hasta que otro pesquero chino los recogió. Tengamos en cuenta que pudo haber provocado un conflicto de gravísimas consecuencias. Sin embargo, pasó desapercibido. Por el blindaje mediático que tenemos, porque si no es prácticamente imposible que esto pase desapercibido. Y si el pesquero hubiera sido norteamericano o inglés o alemán, seguramente las consecuencias habrían sido otras. Ese tema, como Instituto Arturo Enrique Sampay, hemos llevado a la justicia. Se colectó un voto brillante del doctor Freiler. Ballesteros dijo que era inconstitucional el decreto, pero que eso había que verlo en otro fuero. Y el doctor Fara lo encontró magnífico, ¿no? Lo cual era de esperar. Con esto estamos ahora en la Cámara de Casación Penal, esperando a ver qué pronunciamiento, pero ha transcurrido bastante tiempo, ya deberíamos tener una decisión judicial firme. ¿Fueron convocados para presentar pruebas? Como era un tema de puro derecho, lo único que le sugerimos era colectar las pruebas sobre ese bautismo de fuego, el hundimiento del pesquero chino. Luego empezamos con los decretos referidos a la deuda externa. Primero, el de la negociación con los fondos buitres, que debo decir, ahí tuvimos una recepción en la parte judicial muy distinta, ¿no? Lo promovimos un día lunes a mediodía y el martes subsiguiente ya estaba el dictamen fiscal y las primeras medidas instructorias dispuestas por el juez. Interviene el juez doctor Casanello y el fiscal es el doctor Delgado, que es un hombre con enorme versación en el tema de deuda externa porque intervino desde la histórica causa Alejandro Olmos hasta acá, ¿no? Debo decir que en esta causa hay algunos avances importantes, ¿no? Primero, que se le han sumado todos los decretos posteriores
de endeudamiento que emprendió sin ton ni son el gobierno de Mauricio Macri. ¿De cuánto estamos hablando hasta ahora? Si sumamos los decretos, las cifras de endeudamiento y las LEVACs, estamos superando los 120.000 millones de dólares de endeudamiento entre externo e interno. Más del doble de lo que hicieron en la dictadura del 76 al 82. En la dictadura fueron 48.000 millones, ahora estamos hablando en un periodo de 1 año y medio, 3 veces esa cifra, y realmente es escalofriante. Pero en la causa, cuando se inicia, se presenta espontáneamente, no porque lo hubiéramos convocado nosotros, el señor Hernán Arbizu, que es un arrepentido del JP Morgan, y dice, entre otras cosas, investiguen, dice, porque la mayor parte de estos fondos son de argentinos. Y si yo fuera el juez, empezaría por Alfonso Pratgay. Este es todo un señalamiento. Las últimas medidas que ha dispuesto el fiscal en esto es empezar con las declaraciones indagatorias, comenzando por los funcionarios de menor importancia, del Banco Central, del INDEC, pero que seguramente van a llegar a los que han tenido la responsabilidad mayor en esta negociación y en esta emisión descontrolada de deuda, que no está en ningún parámetro de la legislación vigente, ni siquiera de la ley dictada bajo el gobierno de Mauricio Macri, que dejó sin efecto la ley de pago soberano del gobierno de Cristina y la ley de orden público que ratificaba los 9 puntos que Argentina impulsó en materia de renegociación de deuda soberana de los estados. En las Naciones Unidas, aprobado, y fuimos precursores y los primeros que abandonamos esto. Imagínense la opinión pública, lo que debe pensar de un gobierno que impulsa esta correctísima iniciativa para recuperar dignidad los países emergentes, y luego otro gobierno que llega y en 3 meses pulveriza la legislación y vuelve a un endeudamiento colonialista. Y esto no es peyorativo, ¿no? Sí, porque los estados soberanos dejan de tener la posibilidad de reestructurar su deuda. Algo que tiene que ver con los derechos humanos de quienes estamos adentro de esos estados, porque después vamos a ser ajustados por fondos espurios. Es tan tremendo porque comienza, como todo esto de deuda externa, entregando a la soberanía jurisdiccional y legislativa, porque cuando se establece la jurisdicción para el reclamo de la jurisdicción de Londres, París, Nueva York, Tokio o Roma, que son los clásicos, obviamente que los jueces o árbitros no aplican la ley argentina, lo que aplican son las leyes de sus respectivos países, de manera que entregamos también la soberanía legislativa. Y el agravante que tienen los nuevos decretos de emisión de deuda firmados por Macri y algunos con sola firma de resolución ministerial de Luis Caputo, el ministro de Finanzas, la particularidad degradante que tienen es que la Argentina renuncia a ejercer defensas, renuncia a reclamar la ilegitimidad, renuncia a pedir moratorias o baja de la tasa de interés, prácticamente renuncia a ser país. Lo más tenebroso, lo más siniestro de todo. No se puede recurrir, loco te gobierna, toma determinadas decisiones que nos endeudan para siempre por generaciones, y esto es algo impune. ¿Siempre el sistema va a estar avalando a los millonarios que roban a sus pueblos? Todavía falta terminar en lo horrible. Es que la Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes privados del Estado nacional, provincial y municipal. ¿Dónde están los recursos y riquezas naturales? Es decir, yacimientos carboníferos fiscales, yacimientos petrolíferos, vaca muerta. La garantía de nuestros recursos naturales para avalar esa deuda odiosa, nueva deuda odiosa que tenemos los argentinos. Ahí tenemos la situación tremenda de que también los minerales estratégicos como el litio, el sílice y el tungsteno, que son esenciales para la investigación y desarrollo científico e informático, quedan sujetos a la capacidad de repago del gobierno argentino, que ha tomado créditos, algunos a breve plazo, 10 años en lo internacional, esto es breve plazo, con una tasa de interés alta, más del 8%, de manera que el estrangulamiento financiero argentino no solo es previsible, es también inmediato. La cesación de pago de fines del 2001-2002, que provocó tremendo cataclismo en la economía argentina y en la situación institucional. Esto es lo que nos está llevando el gobierno Macri. Tampoco son fondos que ingresen a la Argentina
para ser destinados a inversiones, a desarrollo, a actividad productiva. Estos fondos, que han sido contraídos bajo estas condiciones ruinosas, no hay otra manera de calificarlo, son para alimentar la bicicleta financiera, para ir pagando los intereses de la bicicleta financiera, que por supuesto son mensuales, y por último para paliar el déficit fiscal, es decir, de actividad productiva, de desarrollo, ni hablar. Solo bicicleta financiera. Solo bicicleta financiera. Y esto ha sido acompañado de otras medidas institucionales que son tan gravosas como la que acabamos de referir. Quiero señalar particularmente que yo estoy seguro que la opinión pública debe preguntar si el Congreso de la Nación, ¿qué hace? La justicia está haciendo algo, muy poco, pero está haciendo algo, pero el Congreso nada, es más, votó el endeudamiento, aprobó la negociación con los fondos buitre. Los que supuestamente iban a ser opositores fueron oficialistas a ultranza. Se siguen disfrazando de opositores y muchos traicionaron y se fueron. Yo quiero recordarle a la audiencia que en el año 2014 es letra fresca para lo que es en sede judicial, ¿no? Frente a un reclamo de un fondo buitre para ejecutar una sentencia de Tomás Griesa en territorio argentino, es decir, embargarle bienes al Estado, primero la Procuradora General de la Nación, que dio un dictamen brillante y que fue seguido por la Corte Suprema, Gilles Carbó, sí, ya vamos a hablar de ella, estableció que la sentencia del doctor Tomás Griesa era nula y lesiva del orden público constitucional argentino. La Corte Suprema, en voto unánime -1, digo -1 porque el doctor Lorenzetti se ausentó el día que se firmó. No es que votó en contra, pero tenía otro compromiso y dijo, si no llego, firmen ustedes. Bueno, y fue así. Qué oportuno. La cabeza del Poder Judicial dice que los pronunciamientos de Griesa son nulos y lesivos del orden público constitucional. ¿Cómo vamos a ir a humillarnos frente a los fondos buitres, a pagarles el 100% del capital, el 100% de los intereses moratorios, el 50% de los intereses punitorios y los enormes gastos de juicio? Todo se le pagó. Más de lo que ellos pedían e incluso con miembros del Gabinete Nacional siendo parte, intermediarios por la Argentina y sin embargo cobradores. Hablamos de Melconian, ¿verdad? Esto es lo que nos ha aportado como denuncia el señor Arbizu. Dice que el 85% de la titularidad de esos fondos buitres son de argentinos. De manera que tenemos que investigar quiénes realmente estuvieron y por qué estuvieron tan presurosos de pagar. Son los representantes de este gobierno, seguramente. Capital argentino ha robado a hermanos argentinos el futuro de los argentinos en nuestra propia patria, en nuestra propia cara, sin medios que lo denuncien, con poquísimos medios que puedan denunciarlo y sin llegada, porque la gran masa no se informa de estos temas. Es tremendo todo lo ocurrido. También representantes de la oposición a este gobierno, es decir, representantes de Frente para la Victoria, que dijeron, bueno, no, queremos que al gobierno le vaya bien, pues si al gobierno le va bien al país. Bueno, esta es la estupidez más grande que he escuchado en política en mi vida, porque al gobierno le está yendo muy bien entregando al país, es decir, a ellos les va bien, a los que le va mal es al resto del pueblo argentino, ¿no? Este precedente que yo mencioné de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue involucrado en el debate. Por eso es que cuando hicimos la causa penal, involucramos a todos los diputados y senadores que le hubieran votado la autorización al gobierno nacional o la aprobación al gobierno nacional, porque fue posterior a la negociación, entendiendo que tenían la misma responsabilidad que el Poder Ejecutivo y sus funcionarios. De modo que ahí cayeron de todos los colores. No excluimos a nadie por ninguna preferencia ni simpatía política. Todo el que votó a favor de esa inmundicia institucional está en la causa como sospechado de haber cometido la conducta ilícita. Lo justo es justo. Y sin exclusiones. Uno se pregunta por qué el Congreso de la Nación está tan entregado. Hay un mecanismo tremendamente torvo que ha generado este gobierno y que voy a explicar cómo opera y la dimensión que tiene. Sobre final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bien o mal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó una resolución favoreciendo a 5 provincias que decía que el 15% de la coparticipación federal que se le había restado para aportar a la labor social del ANSES debía serles reintegrado. Frente a eso, sentencia de la Corte Suprema que Cristina Fernández dice, bueno, pongamos en paridad de situación al resto de las provincias, ordenémosle restituir a todos y nos evitamos los enormes gastos de juicio, ¿no? Porque las costas judiciales son juicios de miles de millones de pesos. Llega el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, deja sin efecto, anula el decreto de Cristina. Unos días después saca un decreto pomposo que llama Bases para el Nuevo Pacto Fiscal.
Yo quiero aclararle a la audiencia, el tema fiscal es materia de una ley llamada Ley de Coparticipación Federal, que la Constitución en el año 94, la reforma, estableció que debía dictarse una nueva Ley de Coparticipación Federal, que es la ley más rigurosa. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por las 24 legislaturas locales, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Eso que la Constitución dice cómo debe hacerse, el presidente Macri lo hace por decreto simple, que puesto en sencillo dice lo siguiente: muchachos, gobernadores, de lo que se les adeuda hasta el día de hoy, olvídense. Del 15% venidero se los voy a dar en 5 cuotas anuales del 3% cada una, sin actualización y sin intereses. Era el 15% que se tenía que dar, ¿verdad? El 15% debe anterior hasta la parte no prescripta, que ya es una cifra importantísima, y el 15% venidero se lo va dando en cómodas cuotas anuales, sin interés y sin actualización. Es decir, le licúa el crédito, no lo que hizo con el crédito del Correo Argentino, ¿no? Se lo licúa. Bueno, con esto los tiene atados a los gobernadores y a los representantes provinciales a los anticipos del Tesoro Nacional, con lo que si no reciben esos anticipos, y los reciben sí y solo si cumple con la manda del presidente, entonces por eso que sus senadores, diputados, votan, aunque sea tapándose la nariz, pero votan en la forma que votan, ¿no? Los gobernadores les piden, por favor, votame esto, que no me mandan presupuesto para maestro, me prenden el fuego la provincia. Incendia todo. Como le pasó a Alicia. Por eso es que los dos únicos gobiernos que reclamaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación son el gobierno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno del Chaco, que están en manos de fuerza política opositora al actual gobierno, ¿no? La inmunda razón, la extorsiva razón por la que tenemos un Congreso arrodillado. Entonces el pueblo tiene que saber que sus representantes están atados a la zanahoria de recibir anticipos del Tesoro para que voten conforme el gusto del paladar del presidente y no conforme la convicción o las constituciones provinciales y sus respectivas disposiciones. Si tuviéramos una nueva constitución, ¿quién la hace para que no refuercen esta dictadura hacia el pueblo, sino que se democratice esta situación? ¿Cómo nos liberamos si siguen estando ellos al frente? Comienzo por lo de dictadura, que estuvo muy bien empleado. ¿Por qué? En el año 94 la Convención Constituyente dictó una cláusula señera, para mí ejemplar, que se llama deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que condena el acto de la usurpación del poder, nulo de nulidad absoluta, que condena los actos de los que asumen las potestades del gobierno federal, nulo de nulidad absoluta todos sus actos, que inhabilita a perpetuidad ocupar cargo o función pública a quienes han prestado servicio a la usurpación del poder político y que los descalifica como infames traidores a la patria. Esto que está en el texto de la Constitución Nacional es lo que habilita que en las acciones que hemos promovido como Instituto Arturo Enrique Sampay por el tema de la deuda externa, por este tema de violentar los tratados internacionales en materia de protección de la vida y la seguridad de los habitantes, etcétera, los califiquemos de traidores a la patria, ¿no? Porque esto acerca mucho este gobierno a la excepcionalidad institucional. Es decir, no se trata solamente cuando hay un golpe de Estado militar o alguna chirinada por el estilo. Cuando un gobierno con legitimidad de origen, como lo es el que está, ¿no?, transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar los del Congreso, para apropiar los del Poder Judicial, porque habla de todos los juicios y de todo lo que ocurre, y amenaza e interviene, y dice que queremos tener jueces que nos representen, no al pueblo, a este gobierno. Todo eso es anular la división de poderes, que es la base, pilar fundamental del Estado de Derecho. Por eso decimos que estamos en situación de excepcionalidad institucional, y para hacerlo más gráfico, tomamos de Ingmar Bergman, aquel célebre cineasta, con esa hermosa y tremenda película El huevo de la serpiente, que refiere a los nacimientos del nazismo, que acá el huevo de la serpiente ya rompió el cascarón, porque evidentemente el avance sobre los otros poderes es inocultable. Este atropello que se está cometiendo respecto de la Procuradora General de la Nación es una muestra actual, vívida, de ese quiebre institucional que tanto nos preocupa. Por lo siguiente, la Convención Constituyente del año 94 crea un cuarto poder, es decir, a los tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, le suma el Ministerio Público, cumpliendo con un reclamo de la abogacía, con algo que se sabía que iba a mejorar notablemente las instituciones, que era hacer del Ministerio Público un ministerio extrapoder, independiente,
del legislativo, del ejecutivo y del judicial, aunque cumple funciones en sede judicial. Y ese Ministerio Público tiene dos ramas, la fiscal o acusación y la de la defensa. Fíjense lo paradojal. Hace pocos días el presidente reclama, porque dice que él cree lógico que le dejen nombrar el Procurador General de la Nación, porque cambió el presidente, tiene que cambiar el procurador. Desde el principio, es decir, desde antes de asumir como presidente hasta aquí, nunca dijo nada del Ministerio de la Defensa. Y no es que ya esté preconizando que diga y que también que renuncie la titular del Ministerio Público de la Defensa. No, le interesa el de la Procuración, porque ahí es donde acusan, ahí es donde me van a perseguir a mí. El de la Defensa no, porque yo tengo plata suficiente, dirá Macri y sus secuaces, para pagar nuestras propias defensas. Fíjense el grado de deterioro institucional. De perversidad. Y de perversidad, esa es la palabra. Es un poder obsceno el que estamos asistiendo. Si quisiera parafrasear al propio presidente que tanto se preocupa de que los ancianos se entretengan mirando un poco de pornografía, esto es mucho más pornográfico que cualquier escena que refiera a la naturaleza humana, ¿no? Blanquear a la familia, perdonar deuda, condonar deuda. ¿Cuánto más? La Argentina, de acuerdo a las estadísticas de Tax Justice Network, que es una ONG muy prestigiosa a nivel internacional, si no solamente estudia la Argentina, sino todos los países del mundo, nos da las cifras no estimativa, sino documentada, de fuga de capitales de la Argentina. Superamos los 420.000 millones de dólares fugados a lo largo de nuestra historia. Estos están en aquello que algunos llaman, con error me parece, paraísos fiscales, cuando en realidad son guaridas fiscales, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde se han obtenido estos fondos para fugarlos? Se han obtenido de la explotación de los recursos y riquezas naturales, que de acuerdo con un tramo de la Ley Suprema de la Nación Argentina, me refiero a los pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, los recursos y riquezas naturales son de titularidad de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados, de los pueblos. Explotan recursos y riquezas naturales. Las ganancias las fugan y nosotros nos endeudamos tomando capital en condiciones tenebrosas, cuando con 420.000 millones de dólares podríamos haber realmente emprendido un proyecto de desarrollo y de satisfacción de necesidades del pueblo argentino realmente enorme. Hemos presentado un proyecto ante Naciones Unidas, propiciando una convención internacional sobre la prevención y sanción de la fuga de capitales. Claro que estos proyectos, hasta que se convierten en convención, llevan un tiempo y además tienen que vencer la doble moral y la hipocresía que los países desarrollados, que se llenan la boca condenando la existencia de paraísos fiscales, son ellos mismos los titulares de los paraísos fiscales. Más aquí da la sensación de que se están preparando para naturalizarlo de tal manera que sea legal tener paraísos fiscales. Aparece la titular de la Oficina Anticorrupción diciendo que, bueno, en principio hay que ver si es o no ilegal el objeto. Bueno, así sea para la finalidad más mínima, que es evadir impuestos, o para perjudicar al cónyuge, todo lo que hacen las sociedades offshore son maniobras ilícitas e inmorales, las dos cosas. Pero además, en este caso, esa enorme suma de capitales, quiero aclarar que la Argentina ocupa el 8º lugar en el número de concierto de naciones en fuga de capitales y el 3º en proporción a la población que tenemos. Así que somos medalla de bronce en este delito internacional. Creo que es hora que empecemos a tomar intervención, es hora que el Congreso de la Nación recupere sus incumbencias constitucionales y la nulificación necesaria de esa deuda externa contraída por fuera del marco de legitimación. Me imagino los aplausos y las ovaciones si logramos que esta deuda horrorosa no sea de un pueblo que no se la merece. Bueno, yo creo que la nulificación en sede nacional la vamos a obtener, pero la vamos a tener que hacer valer también fuera del país, porque recordemos que toda esta deuda ha sido contraída, como dije antes, con sujeción a ley y jurisdicción extranjera, y eso es parte de lo que debe ser nulificado, ¿no? Para que los argentinos podamos decidir sobre nuestro propio futuro con nuestros propios recursos y riquezas naturales, que para eso hay una prodigalidad en el continente americano y en particular en la Argentina, ¿no? Lindo ir cerrando con una alegría, por lo menos. Bueno, con un sesgo de lucha. Recordemos que también estamos luchando por anular el decreto que tergiversó la Ley de Protección del Dominio Nacional sobre las tierras rurales, ¿no? Ese proyecto convertido en ley ha sido afectado por un supuesto decreto reglamentario hecho por el estudio jurídico
jurídico que atiende al señor John Lewis, ese que tiene la ladera del lago escondido, socio de Mauricio Macri, y que tiene John Lewis todos los domicilios de sus sociedades en ese estudio jurídico. Ellos prepararon este decreto que ahora está por dictarse sentencia por un juez federal contencioso administrativo. Pero tenemos que decir que entre las últimas barrabasadas institucionales, el gobierno de Mauricio Macri sacó un decreto simple poniendo a la venta, dice 10.000 hectáreas, pero son 104.000 hectáreas, en provincia de Mendoza, en zona limítrofe con Chile, por lo tanto, zona que tiene un resguardo especial, terrenos que actualmente son del ejército argentino por ley de la nación, porque ahí está campamento militar, está criadero y recriadero de mulas, etcétera. Como es una zona muy propicia para el cultivo, para hotelería y de aspecto turístico, por decreto el presidente Macri ha puesto a la venta. Afortunadamente un juez ya dictó una medida de no innovar sobre la situación de dominio y sobre la situación de posesión que tiene el ejército argentino sobre estas tierras de momento, pero diría que hasta ese punto de ignominia, hasta ese punto de humillación, de vergüenza, de colonialismo salvaje, estamos sometidos. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa, y por eso es que las elecciones venideras invisten tanta importancia para el pueblo argentino, para que vuelva a ser sujeto de derecho y deje de ser objeto de derecho, y para recupere la senda de la liberación individual y de la liberación nacional y social. Cuando hablamos inicialmente de la ruptura de la institucionalidad, no nombramos el tema de la propuesta de 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia por decreto que no pasó. No podían hacerlo bien, lo hicieron por decreto sin cumplir con el recaudo que establece la Constitución Nacional de presentar los pliegos ante el Senado de la Nación, recaudos que ahora están enriquecidos con un decreto del gobierno de Néstor Kirchner que establece la publicidad de los antecedentes curriculares y un plazo para que particulares, entidades, organizaciones gremiales hagan llegar ya sea el aval o la crítica a los candidatos. Se intentó nombrarlos en comisión, que esto es cuando hay alguna urgencia, por un año, y después cumplir el mecanismo de la Constitución y del decreto reglamentario. La repulsa que esto originó y que motivó que hasta la propia Corte dijera no le vamos a tomar juramento si no se cumple con los pasos constitucionales, llevó a que los 2 candidatos tuvieran que cumplir con esos pasos de presentar sus antecedentes y que además en el caso de Thor Rosenkrantz su trayectoria profesional lo imbrique, y así figuraba antes en la página web donde publicitaba su estudio jurídico, al grupo Clarín y las empresas del mismo, ¿no? Creo que no existe el tipo de abogados que necesitamos para defender los intereses nacionales y los intereses populares. Prueba al canto es que sale esta ominosa interpretación de la ley del 2x1 que no resiste el menor análisis del punto de vista técnico-jurídico, que es moralmente repugnante porque pretende equiparar a la jerga chorro de caño con el criminal responsable de crímenes de lesa humanidad, hechos atroces y aberrantes como se los define en la doctrina. Esto es absolutamente inadmisible, además la ley no regía al tiempo del cómputo de condena. En definitiva, un entuerto que no resiste. Si fuera un examen de derecho penal, no aprobaría ningún alumno que presentara la viabilidad de la aplicación, pero aquí aparece firmada por 3 de los 5 integrantes de la Corte, los otros 2 firman en disidencia, pero yo creo que había un acuerdo, así, ya hay 3 que votan, no hace falta que nos metamos los pies en el barro todo, que se enchastren 3. La doctora Hayton de Nolasco hace un giro de 180 grados respecto a lo que era su postura anterior en el tema, probablemente. Por temor a que la jubilen. Claro, porque ya han consentido que permanezca en el cargo más allá de los 75 años y también porque tiene una funcionaria, su hija, en un cargo importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Terrible, ¿no? Una persona que ha logrado tanto en su vida tenga que resignar su dignidad a los embates del poder. Cuando se incurre en una inconducta, cuando se quiebra algo que es precisamente una doctrina de la Corte Suprema que se llama la doctrina del acto propio. Es decir, cuando no habiendo variado ninguna circunstancia, ni fáctica, ni normativa, un día se dice A y al otro día se dice no A, entonces eso desmerece la credibilidad del accionar judicial. La doble vara.
como dicen comúnmente. La doble vara de un poder judicial que hay que reformar sí o sí en la próxima convocatoria constitucional, porque el poder judicial tiene que ser también un poder representativo y republicano, ¿no? A la fecha no es ni representativo ni republicano, y esto se debe a sus orígenes del constitucionalismo norteamericano. Yo quiero recordarle a la audiencia que el texto basal, el federalista, dice con todas las letras que se necesita un poder judicial aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para prevenir posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Como siempre, inmersos en un sistema del cual no podemos salir, no podemos modificar, y el pueblo no puede ser feliz en estas condiciones. Y se termina odiando a todos, que se vayan todos, cuando en realidad necesitamos reformar la base de lo que nos constituye. La Constitución Nacional nueva, aquella que aspiramos, que será obra de todo el pueblo, que sea no acuerdo de dos caudillos políticos, evidentemente allí buscaremos de trabajar para que estos principios de mejora de la democracia y del Estado de Derecho queden consagrados junto con una parte dogmática de la Constitución que se corresponda con los desafíos de esta época, ¿no? El blanqueo a los familiares. Por otro lado, tenemos la terrible represión, la detención arbitraria a Milagro Salas. Ya han sucedido más de 500 días. El tema del blanqueo de capitales, que se lo presentó como un gran éxito y un suceso por la cifra que ingresó a las arcas fiscales, es un fraude. Es un fraude porque en base al mismo se exime de responsabilidad penal y se exime del pago de más de 2/3 de lo que se debe a cada uno de los infractores en materia tributaria, con tal de que traigan algo. No los capitales que fugaron. Lo que traen es el pago de los intereses que debieron haber pagado con una enorme quita, y en base a eso se sustraen de la órbita penal. Y por si no fuera suficiente con lo que dice la ley, la FIP, es decir, una resolución de un órgano inferior de la administración pública, se dirige a los jueces recordándoles que fulano, mengano y sultano, que se han acogido a la moratoria, por tanto, debe cerrarse a su respecto a la causa penal. En un país medianamente civilizado, cuando un funcionario inferior de otro poder le da una directiva de esta naturaleza, se lo debe llevar de las pestañas por pretender usurpar la atribución jurisdiccional. Aquí ha pasado desapercibido, ningún juez dijo nada. Por eso es que frente a ese blanqueo tramposo, lo que nosotros proponemos es proyecto de convención internacional sobre prevención y sanción de la fuga de capitales, con un protocolo adicional que sería un proyecto de ley nacional, es decir, argentino, y del país que adopte eventualmente la convención, para complementar las disposiciones del derecho internacional que deben impedir la existencia de guaridas fiscales y que se proteja desde los propios gobiernos de las guaridas fiscales la evasión impositiva. Esta es la finalidad de ese proyecto. Milagro Salas, más de 500 días con esta detención terrible. Es una vergüenza, va a generar una condena a la Argentina porque ya ha transcurrido más que tiempo razonable para rectificar cualquier posible yerro, pero también aquí la Corte Suprema ha defeccionado, estableciendo que las resoluciones de los órganos regional e internacional de tutela de los pactos de derechos humanos para la Corte son optativos, es decir, los cumplen si les parece bien, si no, no. Después está este tema de la embestida contra la Procuración General de la Nación, donde no en defensa de la procuradora, que supongo yo que se va a defender muy bien con su saber y su trayectoria, pero sí en defensa de la institucionalidad, porque si la Constitución dice lo que dice sobre el Ministerio Público Fiscal en sus dos ramas, acusatorio y defensa, si la ley reglamentaria del Ministerio Público dice que para el nombramiento y remoción de los titulares de ambos ministerios debe seguirse el mecanismo que la Constitución fija para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen rango equivalente. No solamente es un problema escalafonario, sino también de jerarquía. Y para removerlo, el único mecanismo es el del juicio político previsto en la Constitución, más de los 2/3 de los presentes para la acusación y 2/3 de los presentes en senadores para remover o no del cargo por mal desempeño o comisión de delito en ejercicio de la función pública. O por caducidad del tiempo que corresponde, o que la vigencia de su mandato. Que llega a los 75 años, ya lo aclaró ella cuántos años le faltaban para los 75. En función de esto promovimos efectivamente un amparo, porque escuchamos
de abogados, diría más, de juristas, ¿no? Porque son docentes, el caso del diputado Pablo Tonelli, decir que la ley no dice nada sobre cómo es la remoción. Está en la ley del Ministerio Público. Pablo, es la 24946, artículo 18, léelo, enterate. Yo no creo que lo desconozca, hay algo peor. Sabiendo que existe, lo niegan y transmiten a la opinión pública, si no hay ninguna ley, entonces bueno, el decreto del Poder Ejecutivo pinta. Han salido a decir, no, por decreto no se puede hacer. Entonces sale el presidente y dice, bueno, yo tengo derecho a nombrar. Y se olvida que si tiene derecho a nombrar, tendría que pedirle la renuncia también a la Defensora General de la Nación, cosa que no hace. ¿Pueden pedir un recurso de amparo para protegernos ante este embate de los derechos? Ahora hay un tema institucional de enorme calado como es este, de desconocer el texto expreso de la Constitución, el texto expreso de la ley. Nadie ha intentado que se declare inconstitucional el mecanismo para nombramiento y remoción del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa. Nadie lo ha intentado. No creo que le vaya bien al que lo intente. Pero, bueno, salen a decir estos disparates de que por decreto o que hay que exigirle la renuncia o que es lógico, como dice el presidente, bueno, no sabe un pepino de derecho, pero por lo menos podría asesorarse bien. En defensa de esa institucionalidad y fundamentalmente del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, efectivamente la semana pasada hemos radicado una acción de amparo, veremos el trámite cómo sigue, pero tenemos la plena certeza de que esto es lo que hay que hacer, que tenemos que cada acto de estropicio de la institucionalidad argentina, denunciarlo y que se sepa. Una frase Winston Churchill, ¿no? Un discurso que pronuncia cuando todavía la suerte de la Segunda Guerra Mundial no estaba decidida, no había ocurrido la batalla de Stalingrado, de Tobruk, y Winston Churchill, dirigiéndose a su pueblo, dice: todavía no tenemos las fuerzas suficientes para pararlo, pero ya sabemos quiénes van a ser juzgados como criminales ante la historia. Todavía quizás nuestras acciones institucionales que hemos promovido como Instituto Sampaio o a título personal, tal vez todavía no los hayamos detenido, pero que van a ser juzgados como criminales, condenados como criminales, de eso no tenemos duda, ¿no? Qué necesario hubiese sido tener a la ley de medios, ¿no? Para poder denunciar todo esto. Sin ley de medios, todo esto de lo cual usted me está hablando, muy pocas personas se enteran. El avance que ha tenido hoy Clarín con Nextel, con los 4G. Hay una cláusula expresa de la Constitución, expresa, derechos de usuario y consumidores, artículo 42, que establece dos cosas muy importantes. Las autoridades deben prevenir y impedir la formación de monopolios naturales o legales, taxativamente. Acá tenemos hasta el oligopolio de la luz, así que imagínese toda la provincia de Buenos Aires en manos del grupo Pagano. Segundo, la información pública, que es un servicio y por lo tanto tiene usuarios y consumidores, debe ser adecuada y veraz, lo cual se logra con la pluralidad. Este artículo 42, que regula específicamente la materia, no fue citado en el tema del debate e impugnación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, ni por el juez de primera instancia, ni por la Cámara de Apelaciones, ni por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? No dijeron nada, ni una letra sobre la cláusula de la Constitución, Ley Suprema de la Nación, que regula específicamente estos temas. Ahora tenemos un gobierno que en lugar de prevenir e impedir la formación de monopolios, avala y aplaude esa formación de monopolio y al mismo tiempo, por decreto de necesidad y urgencia, ha desvertebrado la ley de medios de comunicación. Y hay que decir a la opinión pública, la comunicación social es hoy el gran normalizador, entre comillas, de conductas de los súbditos. Por eso no digo ciudadanos, digo súbditos. Normalizador sería naturalizar todo para que todo siga sucediendo, lo más horrible te parezca natural. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien iniciándonos una conversación sobre el gobierno anterior diga, se robaron todo? No pueden analizar lo que pasa y la respuesta es esa. No hay una comparativa con el endeudamiento externo, una comparativa con ir al supermercado y cuánto traes en el changuito. Si la entrega a los fondos buitre se hubiera filmado en la escribanía, no hubieran visto recuento de billetes porque se hace por transferencia electrónica. Pero eso solo, que lo hubieran filmado, el momento en que entregaron 16.500 millones de dólares, mucho más que el dinero que se estaba contando en la Rosadita, etc. Parece que la Rosadita al final era el primo del presidente. Son como los grandes dioses, están en todos lados.
Si esto se hubiera filmado o hecho ante escribano público y exhibido después, tal vez la opinión pública habría tomado una dimensión de que el robo, el latrocinio y la inmundicia institucional que ha generado en menos de un año y medio el actual gobierno es muy superior a lo malo que se puede haber visto y mostrado respecto de la anterior gestión. Pero el pueblo argentino empieza a entender que nada bueno puede esperar de este gobierno. Este gobierno actual viene de haber representado papel prensa. Íntegro, el elenco en este momento ha quedado disminuido porque el Estado desertó de la función de querellante. El fiscal de primera instancia, que es un brillante colega, había acusado y apelado la decisión que tomó el juez Ercolini de sobreseer a los delincuentes. El fiscal de Cámara, Germán Moldes, el inefable, desistió el recurso de apelación, con lo cual quedamos los abogados de la viuda de Greiber, Lidia Papaleo, ahora representado por dos brillantes colegas, la doctora Graciana Penafort y Alejandro Rúa, y yo que soy el abogado de Ian Over, que tiene 91 años y que yo espero que pueda haber algo de justicia todavía en vida. No solamente que falló mal el juez de primera instancia, falló mal la Cámara, penosamente. Mal, pongámosle. Mal, muy mal. Y encima, cuando presentamos un recurso casatorio para ir a la Cámara de Casación Penal, nos negaron el recurso para ir a la Cámara, por lo cual estamos en queja ahora ante la Cámara. El destino final de esto es difícil predecirlo. Lo va a decir seguramente más la política en octubre que el resultado o el saber de los jueces. Porque el saber de los jueces fue abandonado. La dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales ha sido sepulto en este gobierno. Muchas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros su sabiduría. Ha sido usted muy amable. Espero que lo podamos reflejar para que no solo usted, sino quienes nos vean se puedan sentir tan plenos como nosotros de haber compartido esta información. Un placer haber estado acá.